No todos los lugares nacieron para crecer, expandirse o cambiar sin pausa. Algunos eligieron quedarse donde estaban y aprender a vivir con lo que el entorno les ofrecía. En estos pueblos, el paisaje no es un telón de fondo, sino la base de cada decisión cotidiana. Cómo se construye, cómo se camina, cómo pasa el tiempo. A lo largo de este recorrido, veremos cómo el ser humano ha sabido adaptarse a la montaña, al agua, a la roca y al desierto sin romper su equilibrio. Y frente a estas formas de vida tan distintas, aparece una pregunta abierta. ¿Hemos olvidado que adaptarnos al mundo también puede ser una forma de progreso? Gimmelwald, Suiza. Gimmelwald no se presenta como un destino que busque atención. Aparece de manera discreta, aferrado a la ladera de los Alpes berneses, como si hubiera decidido mantenerse al margen del tiempo. No hay tráfico, ni vitrinas, ni prisas. El sonido dominante es el del viento atravesando los prados y el eco lejano de los cencerros del ganado. Las casas de madera, alineadas sin pretensión estética, parecen construidas con la única intención de resistir el invierno y convivir con la montaña. Aquí, el paisaje no se contempla, se habita. La vida en Gimmelwald avanza con una lógica propia. Los senderos conectan granjas, establos y miradores naturales sin señalización innecesaria. Todo funciona porque siempre ha funcionado así. La electricidad, el agua y el turismo existen, pero no dictan el ritmo del lugar. Desde el pueblo, el valle se abre en vertical, recordando constantemente la escala real del entorno. Gimmelwald no ofrece espectáculo, ofrece coherencia. Es un espacio donde la permanencia importa más que la novedad, y donde cada día se parece al anterior sin que eso resulte repetitivo. Oya, Grecia. Oya se despliega como una secuencia de volúmenes blancos que siguen la curva natural del acantilado. No hay líneas rectas dominantes. Todo fluye, se ajusta, se superpone. Las construcciones parecen talladas directamente en la roca volcánica, formando terrazas que miran al mar Egeo desde distintas alturas. La arquitectura no busca imponerse al paisaje, sino aprovecharlo al máximo. El ritmo del lugar está definido por la luz. Durante el día, el blanco refleja el sol con intensidad. Al atardecer, el pueblo entero se transforma en un gradiente de tonos cálidos. La vida cotidiana se adapta a ese ciclo visual. Caminar por Oya es avanzar entre miradores naturales, escaleras irregulares y espacios que se abren de forma inesperada. Más que un pueblo, funciona como una transición continua entre tierra y mar. Oya no se recorre con prisa. Se atraviesa aceptando que cada punto ofrece una perspectiva distinta del mismo horizonte. Popeye Village, Malta. Popeye Village nace de una intención clara: construir un escenario. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese origen cinematográfico se diluye y da paso a una identidad propia. Las casas de madera, pintadas con colores suaves y formas deliberadamente irregulares, se agrupan alrededor de una pequeña bahía de aguas tranquilas. Todo parece diseñado para no tomarse demasiado en serio, y ahí reside su singularidad. El entorno natural termina de consolidar el lugar.
El contraste entre las estructuras ligeras y el paisaje rocoso de Malta genera una sensación de aislamiento controlado. Aunque el pueblo fue creado para una película, hoy funciona como un espacio donde la ficción se vuelve tangible. Caminar por Popeye Village es aceptar ese juego constante entre realidad y artificio. No pretende ser auténtico en términos históricos, sino coherente con su propia narrativa. Y precisamente por eso, logra sostenerse como un lugar reconocible y funcional dentro del paisaje maltés. Chefchaouen, Marruecos. Chefchaouen se reconoce antes de comprenderse. El azul domina cada rincón, no como un gesto decorativo, sino como una identidad compartida. Las paredes, las escaleras y los callejones estrechos parecen absorbidos por una misma tonalidad que varía con la luz del día. El pueblo se adapta a la pendiente de las montañas del Rif, creando un entramado irregular que obliga a avanzar sin líneas rectas ni recorridos previsibles. Aquí, perderse no es un error, es parte del proceso. Más allá del color, Chefchaouen conserva una vida cotidiana activa y tangible. Los mercados pequeños, las puertas abiertas y el ritmo pausado revelan un lugar pensado para ser vivido, no observado desde lejos. El azul, lejos de uniformar, resalta las texturas del tiempo. Muros desgastados, suelos pulidos por el paso constante, sombras que se alargan en silencio. Chefchaouen no se presenta como un espectáculo visual aislado, sino como un espacio donde la tradición, la geografía y la vida diaria se entrelazan sin esfuerzo aparente. Hobbiton, Nueva Zelanda. Hobbiton parece surgir directamente del terreno. Las colinas verdes no fueron modificadas de forma agresiva, fueron aprovechadas. Las viviendas circulares se integran en la tierra como extensiones naturales del paisaje, cubiertas de césped y rodeadas de senderos suaves. Todo transmite una sensación de escala humana, donde nada es excesivo ni imponente. El entorno invita a caminar despacio, casi con curiosidad infantil. Aunque nació como un escenario cinematográfico, Hobbiton funciona hoy como un espacio coherente en sí mismo. Cada detalle está pensado para sostener una ilusión sin romperla. Cercas bajas, huertos pequeños, caminos irregulares. No se busca realismo histórico, sino consistencia visual y emocional. El paisaje termina haciendo el trabajo principal, envolviendo al visitante en una atmósfera tranquila y ordenada. Hobbiton no intenta convencer de que es real, propone más bien una forma distinta de imaginar cómo podría ser un lugar diseñado para la calma y la cercanía con la naturaleza. Taos Pueblo, Estados Unidos. Taos Pueblo se levanta desde la tierra misma. Las construcciones de adobe, superpuestas en varios niveles, forman una estructura compacta que parece haber crecido de manera orgánica. No hay ornamentación innecesaria. La forma sigue a la función. El color del material se confunde con el paisaje desértico, creando una continuidad visual entre arquitectura y entorno. Este lugar no es un vestigio detenido en el tiempo, sino una comunidad viva. Las viviendas siguen habitadas, las tradiciones continúan en uso y el espacio mantiene su propósito original. Taos Pueblo demuestra que la arquitectura puede ser resistente sin ser rígida. Cada muro, cada escalón, responde a siglos de adaptación al clima y a la vida colectiva. Aquí, el pasado no se exhibe, se practica.
La permanencia no depende de la modernización, sino de la coherencia entre forma, función y territorio. Gásadalur, Islas Feroe. Gásadalur se siente como un lugar al que se llega solo después de haberlo decidido de verdad. Rodeado por montañas abruptas y abierto al Atlántico Norte, el pueblo aparece aislado, casi suspendido entre tierra y mar. Durante décadas, el acceso fue limitado, y esa separación geográfica dejó una huella clara en su carácter. Las pocas casas, dispersas con lógica práctica, no compiten con el paisaje, simplemente resisten dentro de él. El entorno domina cada aspecto de la vida. El viento marca el ritmo, las nubes cambian el escenario en minutos y el sonido del océano nunca desaparece del todo. La famosa cascada cercana no actúa como atracción aislada, sino como parte de un sistema natural constante. Gásadalur no ofrece comodidades evidentes ni estímulos inmediatos. Su fuerza está en la sensación de estar en un límite físico real, donde el aislamiento no es un concepto, sino una condición cotidiana asumida con normalidad. Reine, Noruega. Reine se organiza alrededor del agua como si fuera su eje central. El pueblo pesquero se extiende sobre pequeñas islas conectadas por puentes bajos, con montañas escarpadas elevándose de forma abrupta detrás. Las construcciones, en su mayoría rojas, parecen puntos de referencia frente a un entorno dominado por roca, mar y cielo. Todo transmite una sensación de claridad estructural. La vida en Reine está ligada a ciclos naturales precisos. La pesca, la luz estacional y el clima definen la actividad diaria más que cualquier calendario convencional. En invierno, la oscuridad prolongada encierra al pueblo en una atmósfera introspectiva. En verano, la luz continua transforma la percepción del tiempo. Reine no se presenta como un lugar extremo, sino como uno perfectamente ajustado a condiciones exigentes. Su equilibrio radica en esa adaptación constante entre tradición y entorno natural. Monsanto, Portugal. Monsanto no se construyó sobre la roca, se construyó con ella. En lo alto de una colina, enormes bloques de granito forman parte directa de las viviendas, actuando como muros, techos o límites naturales. El pueblo parece incrustado en el terreno, como si hubiera sido empujado hacia arriba por la propia geología. Caminar por sus calles es desplazarse entre piedra viva. La arquitectura aquí no responde a un plan previo, sino a soluciones acumuladas a lo largo del tiempo. Cada casa se adapta al espacio disponible, aceptando la forma impuesta por las rocas. Monsanto no busca uniformidade visual ni comodidade moderna evidente. Su valor está en la forma en que demuestra que habitar un lugar implica negociar con él. El paisaje no se suaviza ni se oculta, se integra de manera directa y honesta en la vida cotidiana. Khandovan, Irán. Khandovan emerge del terreno volcánico como una formación casi biológica. Las viviendas están excavadas en conos de roca, creando un conjunto que recuerda a un paisaje erosionado más que a un pueblo tradicional. Desde lejos, resulta difícil distinguir dónde termina la geología y dónde comienza la arquitectura. Todo comparte la misma textura, el mismo color, la misma lógica natural. El interior de estas viviendas revela una adaptación profunda al entorno. La roca actúa como aislante térmico, manteniendo temperaturas estables durante todo el año.
Kandován no fue concebido como una curiosidad, sino como una solución práctica a condiciones específicas. La vida continúa dentro de estas estructuras sin necesidad de transformarlas. El pueblo demuestra que la arquitectura no siempre necesita añadirse al paisaje. A veces basta con vaciarlo cuidadosamente y habitarlo desde dentro. Huacachina, Perú. Huacachina rompe con la lógica del desierto. En medio de extensas dunas, aparece un pequeño oasis alrededor de una laguna natural. Las palmeras, el agua y las edificaciones forman un contraste inmediato con el entorno árido que lo rodea. No hay transición gradual. El cambio es abrupto y evidente. El pueblo se organiza en torno a ese punto de agua como núcleo absoluto. La relación con el paisaje es directa y frágil. Las dunas se mueven, el viento modifica el contorno y el oasis depende de un equilibrio delicado. Huacachina no se expande, se mantiene contenida. La vida aquí gira alrededor de la adaptación al desierto, aceptando sus límites. Más que un refugio permanente, funciona como un recordatorio de que incluso en los entornos más hostiles pueden surgir espacios habitables, siempre que se respete la dinámica natural que los sostiene. Giethoorn, Países Bajos. Giethoorn se construye desde el agua. Las calles, en realidad, son canales que serpentean entre casas de techo inclinado y jardines cuidados con precisión casi matemática. No hay semáforos ni asfalto dominando el paisaje. El movimiento ocurre en silencio, impulsado por pequeñas embarcaciones que avanzan sin alterar la calma. El reflejo constante de las fachadas sobre el agua duplica el espacio, creando la sensación de un pueblo que se repite hacia abajo. La ausencia de ruido redefine la experiencia. Cada trayecto se vuelve lento, medido, casi ceremonial. Los puentes de madera conectan orillas como pausas visuales, y la vida cotidiana se adapta a ese flujo acuático constante. Giethoorn no se impone como un escenario artificial, sino como un sistema que funciona porque respeta su propio diseño. El turismo existe, pero se diluye en la estructura del lugar. Aquí, el agua no es decoración, es infraestructura, memoria y ritmo. Todo sucede al nivel de la superficie, donde el tiempo parece deslizarse con la misma suavidad que los canales. Hallstatt, Austria. Hallstatt se percibe primero como una composición visual precisa. Montaña, lago y arquitectura se alinean en un equilibrio casi geométrico. Cada edificio ocupa su lugar exacto entre la pendiente rocosa y el agua profunda, sin margen para la expansión desordenada. El pueblo no crece, se adapta.
La luz cambia constantemente sobre el lago, transformando colores y sombras, mientras las fachadas parecen observar su propio reflejo. Más allá de la imagen, Hallstatt es un espacio marcado por capas de tiempo. La extracción de sal, que dio origen al asentamiento, sigue presente como memoria estructural del lugar. Las calles estrechas obligan a caminar con atención, recordando que el espacio es limitado y valioso. Aquí, la convivencia entre pasado y presente no es un discurso turístico, sino una condición diaria. Todo está medido, contenido, preservado. Hallstatt no invita a quedarse inmóvil admirando. Invita a moverse con cuidado dentro de un entorno donde cada elemento cumple una función histórica y espacial concreta. Shirakami-Sanchi Villages, Japón. Las aldeas de Shirakami-Sanchi existen en relación directa con el bosque. Rodeadas por una de las áreas montañosas más intactas de Japón, estas comunidades se organizan en función del entorno, no al revés. Las construcciones son simples, funcionales, adaptadas a un clima exigente y a una geografía densa. El bosque no actúa como fondo, sino como estructura vital que determina los ritmos del lugar. La vida aquí se mueve con discreción. No hay grandes centros ni espacios dominantes. Todo parece diseñado para coexistir con la naturaleza sin alterarla. Las estaciones marcan los tiempos de trabajo, desplazamiento y descanso. Shirakami-Sanchi no se define por monumentos ni por vistas amplias, sino por continuidad. Es un territorio donde la permanencia se logra a través del respeto al equilibrio natural. Las aldeas no buscan destacar, buscan permanecer, y esa elección define su carácter silencioso y resistente. Coober Pedy, Australia. Coober Pedy se desarrolla hacia abajo. En un entorno desértico extremo, la solución fue excavar. Muchas viviendas, tiendas y espacios públicos se encuentran bajo tierra, protegidos del calor intenso. Desde la superficie, el paisaje parece casi lunar. Terreno seco, perforado, sin vegetación dominante. La vida visible es mínima. La real ocurre bajo el suelo. Esta forma de habitar redefine la relación con el espacio. La tierra deja de ser un obstáculo y se convierte en refugio. Las construcciones subterráneas no buscan estética, sino supervivencia.
Coober Pedy no se organiza alrededor de plazas o calles tradicionales, sino en función de la minería y el clima. Es un ejemplo claro de adaptación extrema, donde la arquitectura responde directamente a las condiciones físicas del entorno. Aquí, vivir no es un acto romántico, sino una decisión práctica sostenida por ingenio y resistencia.